Buen día, chicos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya lo había mencionado en el video anterior y porque lo voy a estar vinculando de hecho con el sexenio pasado, porque existe un conflicto que se lleva a cabo entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo. Entonces, pues vamos a comenzar. Ernesto Zedillo, ¿cómo se convierte en candidato a la presidencia? Pues el candidato original era Luis Donaldo Colosio, pero pues lo asesinaron en un meeting en Matamoros. Pues Ernesto Zedillo era el que dirigía su campaña y también pues había estado en otros cargos políticos como en la parte de programación, también era un tecnócrata, también era bueno con números, con políticas públicas y demás, ¿no? Pero pues también él estuvo acompañando a Luis Donaldo Colosio en su campaña, en su gira como candidato presidencial y pues tras varias series de decisiones, pues se termina seleccionando a Ernesto Zedillo. Ante esta situación, pues él ya retoma todo esto. Y pues al final, por el peso también de la muerte de Colosio y porque la gente creía que pues la economía iba bien y demás, pues termina ganando una vez más el PRI. Sin embargo, les había comentado que a pesar de que Salinas de Gortari tenía hechizado a México y al mundo, pues en realidad estaba causando una inflación porque los eventos sangrientos o conflictos bélicos y noticias de esta índole estaban haciendo que la inversión extranjera se esté escapando, se estuviese yendo. Les recuerdo cuáles fueron los eventos violentos, por así decirlo. Los zapatistas, que tomaron varios municipios de Chiapas y lo hicieron de una manera violenta, matando gente. Los zapatistas salieron el mismo día en el que se había firmado el Tratado de Libre Comercio. Eso asustó a socios comerciales. El asesinato de Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que era el excuñado de Salinas de Gortari, y el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces, pues la parte violenta que había surgido en México estaba haciendo que se retirara la inversión extranjera. Sobre todo el movimiento zapatista que duró, o sea, la noticia estaba saliendo en primera plana en medios internacionales. Entonces sí nos estaba afectando todo esto en materia económica. Pero Salinas de Gortari no estaba dispuesto a aceptar todo esto. Así que Salinas de Gortari seguía diciendo que todo estaba bien. ¿Qué es lo que pasa? Entra Ernesto Zedillo el 1 de diciembre de 1994. Bueno, cuando ya se da la noticia que Ernesto Zedillo ya había ganado, Ernesto Zedillo, digamos que ya había formado su equipo de trabajo, también conformado por tecnócratas. Se ponen a checar números y también ya sabían cómo iba la administración de Salinas y ya con los números dicen, ¿sabes qué? Estamos en una inflación, va a haber una crisis económica, hay que devaluar el peso ahorita, pero todavía era presidente Salinas de Gortari y el que debía tomar la decisión era Salinas de Gortari. Entonces, la gente de Zedillo, que ya era presidente electo, pero no había entrado al cargo, porque son como 5 o 6 meses en lo que entra al cargo, se reúnen con la gente de Salinas de Gortari y le dicen los datos y demás, cosa que ellos ya sabían. Y le dicen o les recomiendan, ¿sabes qué? Para prevenir una crisis económica hay que devaluar el peso, pero ya. Y Salinas de Gortari se opone, porque ya lo había mencionado en alguna ocasión, peso devaluado, presidente devaluado. Y Salinas de Gortari había envuelto a todo mundo de que la economía de México estaba bien, que su administración fue la mejor y que no sé qué. Devaluar el peso a último momento de su sexenio iba a hacer que todo lo que había construido obviamente se cayera. Por lo que Salinas de Gortari dice que no. Pasa lo siguiente.
entrando a la presidencia ese 1 de diciembre de 1994, perdón, Zedillo comienza a dar a conocer su postura política y su postura económica y se acerca a los empresarios y les empieza a decir que el país está mal y que le aguantaran, que ya tenía la solución, que tenía que devaluar el peso. Los inversionistas obviamente se entraron en pánico y en vez de aguantar y que ayudaran al presidente, cosa que no debió decirlo porque, bueno, él creyó que los inversionistas iban a ser solidarios y sacaron su dinero. Entonces ya luego agarra Zedillo y dice, no, pues hay que devaluar el peso, y la ciudadanía también entra en pánico. ¿Y qué pasa? A pesar de que él quería demostrar o quería explicar de que era lo más sano de evaluar la moneda acá y que no entrara en este momento y que no entraran en pánico, la gente hizo todo lo contrario. Entraron en pánico. Los inversionistas sacaron su dinero y la gente también entró en pánico y la economía cayó. Devaluar el peso a tiempo, aunque sea algo drástico, es una medida sana para detener la inflación. En cambio, si tú sigues dejando que pase más tiempo, pues cuando ya sea inevitable la devaluación, ya va a ser peor la crisis. Él quiso explicarlo, no lo dejaron, la ciudadanía hizo lo que se le pegó la regalada gana, y una crisis que se pudo haber pausado y comenzar en retroceso, al contrario, se hizo más grande. Algunos tachan de incompetente a Zedillo por haber revelado sus planes, a pesar de que lo quiso explicar, la ciudadanía no iba a entender. Pero pues prácticamente 2-3 semanitas de que entra Zedillo, el país entra en una crisis económica. Obviamente la gente no se iba a poner a pensar que fue Salinas de Gortari, porque Salinas de Gortari había hecho las cosas bien. Entonces la gente se fue sobre Zedillo. A este evento se le conoce el error de diciembre. El error es haber devaluado la moneda entrando y también haber revelado pues sus planes, porque pues esto en vez de pausarlo lo empeoró. Y también tiene otro nombre que en los demás países latinoamericanos, a manera de burla, le dijeron el efecto tequila, porque solo alguien borracho o en digamos, en efectos del alcohol tomaría una decisión tan imprudente, ¿no? Entonces fuimos la burla de ahí de Latinoamérica y del mundo. Zedillo tenía buenas ideas de cómo solucionar esto, pero pues la verdad fueron muchas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Zedillo comienza a decir en público que no era su culpa, que era un problema desde la administración salinista, que se le avisó a Salinas de Gortari y que él no quiso devaluar la moneda. Salinas de Gortari se molestó y también comienza a dar entrevistas públicas y dice, no es mi culpa, en mi administración todo estaba bien, no es mi culpa que tú seas tan incompetente y que en menos de un mes ya le diste en la torre a la economía. ¿Qué pasó? Comenzó un conflicto entre el presidente actual y el expresidente. Y esto causaba más incertidumbre y también sacaban más su dinero los inversionistas. Pero sí, Salinas estuvo pegue y desprestigiando a Zedillo. Y pues sí, la gente odiaba bastante al actual presidente. Hasta que Zedillo como que le puso su estate quieto a Salinas de Gortari y mandan a arrestar a su hermano, Raúl Salinas de Gortari, el cual todo el mundo sabía que estaba metido en negocios súper chuecos, incluso narcotráfico, dicen por ahí, y que también lo vincularon con el asesinato de su excuñado, que era José Francisco Ruiz Massieu. Dicen que él lo planificó y demás. Fue un arresto muy polémico, que pues 10 años más tarde sale y le liberan las cuentas como si fuera inocente. Pero pues prácticamente Zedillo estaba dando el mensaje, ya cayó tu hermano, si sigues, el siguiente eres tú. Entonces Salinas de Gortari dice, patitas pa' qué las quiero, y se va un rato a Europa a vacacionar, un gran rato a vacacionar. Pero bueno,
Ya ahí, ¿qué es lo que quedaba? Pues prácticamente comenzar a hacer estrategias para solucionar esta nueva crisis económica. Entonces, entre los planes era crear un plan de desarrollo económico llamado Plan de Desarrollo Económico 2000, que era para ayudar a las familias más afectadas en cuestión de economía, porque obviamente quebraron empresas, se declararon en bancarrota, desempleo, la tasa de desempleo incrementó demasiado, que también incrementó la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Se estaba convirtiendo en un problema también para Estados Unidos. Los trabajos informales también crecieron demasiado por esta crisis. ¿Qué más? La delincuencia y el narcotráfico también incrementó por culpa de esta crisis. Entonces, el modelo económico seguía siendo el neoliberalista, pero pues a este plan para rescatar a los pobres era el Plan de Desarrollo Económico 2000. Pero sí, y como les decía, causó una inmigración impresionante a los Estados Unidos, obviamente de manera ilegal, lo que le preocupó al presidente de Estados Unidos, que en ese momento ya era Bill Clinton. Y también recordemos que hace poco se había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué pasaba? No era responsabilidad de Estados Unidos, pero la economía ya está globalizada, ya está conectada con todos los países. Si cae un país, le beneficia o le perjudica a otro. Pues Estados Unidos, al tener convenio comercial con México, que estemos en crisis le perjudicaba, y también la inmigración. Así que Bill Clinton le ofrece a México 40 millones de dólares en préstamo para rescatar la economía de México, y además se habla a otros países a través del Banco Interamericano del Desarrollo y le consigue otros 20 millones de dólares. Así que en total se le dio un préstamo de 60 millones de dólares. Entre las estrategias para recaudar fondos, para pagar los adeudos y también para sacar algunos programas por ahí, el IVA pasó del 10% al 15%. Sin embargo, a pesar de que ya habíamos adquirido esta enorme deuda de 60 millones de dólares, vale la pena mencionar que pues este este presidente, ya estoy tuteándolo como si fuera mi amigo, este presidente la verdad es que también era de gran capacidad de pensamiento y comienza a generar estrategias. Salinas de Gortari ya había tocado otras puertas en Europa y en Asia, pero no se habían concretado tratados de libre comercio. Entonces, Ernesto Zedillo comenzó a tocar otra vez esas puertas, pero pues estaba esperando respuesta. Algo muy polémico que pasó, y que hasta la fecha lo siguen mencionando, quizás hayan escuchado este nombre. Cuando se nos da este préstamo por parte de Estados Unidos, lo que se pretendía primero, que fue muy cuestionado por la gente, era rescatar a los bancos, porque pues también los bancos estaban en quiebra. Mucha gente no quiso porque los bancos ya no le pertenecían al gobierno, porque ya se había nacionalizado el sexenio anterior, y dice, pues ya no es nuestra responsabilidad, que lo rescaten sus inversionistas. Pero pues también una nación no puede subsistir sin bancos. Si los bancos se van a quiebra, va a incrementar la crisis. Entonces, gran parte de este dinero, de este préstamo de Estados Unidos, se iba a destinar al rescate de los bancos. Y todo esto se hizo a través de un programa llamado FOBAPROA, que son siglas. Les voy a decir qué significa. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Era rescatar a los bancos para rescatar a la economía. ¿Por qué es tan polémico esto? Porque lamentablemente hubo gente gandalla, políticos, banqueros incluso, hasta militares, ahí estaban involucrados. Se les daba el dinero para rescatar el banco y ellos se lo llevaban o daban buenos pellizcones a este presupuesto, que pues era para sacarlos de la crisis. ¿Y qué pasó? Se bolsearon todo ese dinero. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno de Ernesto Zedillo? Pues comenzó a perseguir a todas estas personas para
para que devolvieran el dinero y sean encarcelados pues prácticamente era un acto deshonesto y de traición. Se trataba de salvar la economía del país. Se tuvo que crear una segunda instancia para vigilar que el dinero sí se vaya a donde estaba destinado. Fue el IPAP, que era el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Ahora sí, para perseguir a todos los que hicieron su chanchullo. Luego de este episodio de los fraudes financieros, de los fraudes de los banqueros y políticos, le comenzaron a dar respuesta a Zedillo las otras puertas que había tocado y se comenzaron a firmar más tratados de libre comercio con China y con algunos países europeos. Entonces México comienza a exportar varios productos y se comienza a recuperar la economía gracias a estos nuevos tratados de libre comercio. Es más, el préstamo de $60 millones se termina pagando en el 99. Es decir, pues ahora sí que Zedillo, gracias por todo y acá está su dinero. Cuando realmente a México siempre le cuesta trabajo pagar a deudos. Entonces lo logró pagar. Sin embargo, siguieron habiendo polémicas en cuestión de materia social. Hubo una matanza en Acteal, que es Chiapas. Seguían los zapatistas. El conflicto con los zapatistas no se arregló. Pero acá les tocó a los zapatistas que un grupo, pues en oposición a sus ideologías, agarraron y mataron a un grupo de zapatistas en Acteal. Pero también fue de una manera muy violenta. El 20 de abril de 1999 hubo una huelga de estudiantes en la UNAM porque les incrementaron el precio de inscripción, cosa que ellos estaban en desacuerdo, y pues tomaron la escuela. Ahí no lo quiso hacer de una manera violenta. Recordemos Tlatelolco, el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco. De hecho, Zedillo, en lo que fue el pleito entre estudiantes contra estudiantes en el partido de Tochito, y fue cuando los policías golpearon a los estudiantes. Él fue uno de esos estudiantes. Hay una foto donde lo está golpeando. No quería repetir un episodio similar, así que lo estaban dejando protestar. Sin embargo, los estudiantes se pasaron de tono, ya estaban agrediendo a personal, ya estaban dañando material de la universidad, vehículos y demás. Entonces ahí sí comenzó a darle levantón a algunos estudiantes, pero pues intentando no ser de una manera tan violenta como lo fue Tlatelolco. Al final se llegaron a negociaciones. Y pues para cerrar con broche de oro, entre los aspectos más importantes que hizo este señor fue darle su autonomía al IFE, que hoy en día es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Antes era el Instituto Federal Electoral. ¿Qué es lo que pasaba? Decía que parte de que se haya ido la inversión extranjera era por culpa de los fraudes electorales, que le daban muy mala imagen al país, y pues durante ya 2 sexenios anteriores habían muchos fraudes electorales. ¿Qué es lo que hizo? Pero antes el IFE le pertenecía al gobierno actual, es decir, le pertenecía al PRI. Les dio su autonomía para evitar que se sigan haciendo fraudes electorales, o al menos que no sean tan frecuentes. ¿Qué es lo que pasó? Ahora sí, comenzó a tomar o agarrar más terreno el PAN y el PRD. Vicente Fox otra vez se tiró para gobernador, ganó. Cuauhtémoc Cárdenas para jefe de gobierno en la Ciudad de México también ganó. Ya se estaba llevando un proceso más honesto de la democracia de México, cosa que el PRI no estaba contento. De hecho, a Zedillo lo estaban tachando de traidor por todo esto. Y ahora sí que para rematar, el golpe más fuerte en contra del PRI y que lo permitió Zedillo fue que Vicente Fox se lanza para la presidencia y pues termina ganando. Después de chorrocientos años del PRI en la presidencia, llega un partido de oposición y gana. Todo esto también en parte porque Zedillo ya no quería más fraudes electorales y también la autonomía del INE. ¿Qué es lo que pasa? Para terminar así de rematar al PRI, Ernesto Zedillo
sale a Televisión Nacional a felicitar a Vicente Fox por su triunfo. Con esto ya le estaba dando legitimidad a la presidencia de Vicente Fox o a la victoria de Vicente Fox, cosa que los priistas no lo tomaron bien. Y pues también dentro del partido ya les hacían malas caras y demás, porque pues decían que había traicionado el partido, que debió hacer otro fraude electoral para mantener la presidencia si era necesaria. Entonces, pues terminando su sexenio, ya Ernesto Zedillo decide ya no dedicarse a la política nacional, ya ha trabajado más en política internacional, estando en otras instancias ya un poquito más grandes. ¿Por qué? Por esta cuestión de que pues ya en el PRI no era bien visto. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y ya nos veremos en otro video.